Buenos días, yo soy el doctor Horacio Noé López Basabe, soy cirujano oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología. Agradezco al comité organizador su atenta invitación al comité del Breast and Ovarian Cancer Encounter para tratar estos temas que el día de hoy, que es el tratamiento de cáncer de ovario avanzado, el papel de la cirugía de invasión mínima, la citorreducción y el HIPEC. A lo largo de los años se han realizado varios ensayos en un intento de aclarar el papel del HIPEC, además de la citorreducción para el tratamiento de cáncer de ovario avanzado. En lo que respecta tanto el entorno primario, así como neoadyuvante, es decir, después de recibir quimioterapia. Según la literatura actual, el HIPEC podría utilizarse tanto en la primera citorreducción como posterior a la neoadyuvancia, pero es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Todavía no puede considerarse como un tratamiento estándar y obviamente de esto hablaremos un poco más adelante. Asimismo, también cuál es el papel de la cirugía de invasión mínima en el manejo del cáncer de ovario. Los registros de Estados Unidos y de Inglaterra estiman que una de cada 6 mujeres morirán dentro de los primeros 90 días posteriores al diagnóstico. Esto obviamente nos habla de la alta mortalidad por la etapa en la cual se está diagnosticando este tipo de cáncer. Y todo esto es a pesar de las diferentes opciones terapéuticas pues, que se han venido desarrollando en los últimos años. La cirugía de invasión mínima es un abordaje que ha demostrado en diferentes patologías los beneficios, como aquí se menciona: menor dolor, una menor estancia hospitalaria y obviamente una visión magnífica y mucha mejor visión y menos sangrado. ¿Cuál es el problema del cáncer de ovario? La diseminación transelómica que tiene y la falta de signos y síntomas que da para tratar de detectarlo en etapas tan tempranas, así como que tampoco hay un screening para su detección más temprana, lo cual viene a resultar en un diagnóstico de etapas avanzadas en el 75-80% de los casos, de tal manera que en estas etapas avanzadas el diagnóstico y manejo multidisciplinario son la clave para su mejor tratamiento. Y vamos a ver que el papel de la cirugía de invasión mínima puede ser de desdiagnóstica, etapificadora e incluso terapéutica cuando así lo permitiera el caso. El diagnóstico puede realizarse por cualquiera de estos abordajes, ya puede ser por biopsia percutánea, por laparoscopía o cirugía abierta. Obviamente, todo esto dependiendo de cada caso en particular y tratando siempre de empezar por el que sea menos invasivo, y si es necesario a llegar a una cirugía abierta, pues se tendría que llegar. Hablando propiamente de este abordaje de cirugía de invasión mínima, en el diagnóstico se evita realizar un abordaje abierto porque esto pudiera retrasarnos el manejo y agregar morbilidad. Y por otro lado, el abordaje también de invasión mínima no solo nos permite tener muestra para el estudio patológico, sino también para hacer el perfil molecular y que con esto podamos iniciar un manejo de una forma más temprana, evitando muchas veces la morbilidad que conlleva una cirugía abierta. Y para esto, pues esto nos da una visión que además de que nos permite no solamente lo que ya comentamos, que es la biopsia, sino ver el estado actual de la enfermedad. Podemos calcular lo que se llama un índice de carcinomatosis y obviamente algunos datos pronósticos, como lo es la enfermedad en asas intestinales, que muchas veces no se pueden ver por los estudios radiológicos y que sí pueden verse a través de una cirugía de invasión mínima. De tal manera que los escenarios de utilidad de la cirugía de invasión mínima en esta enfermedad
además de la toma de biopsia diagnóstica, tipificadora y pronóstica, está en estos dos momentos, ya sea en la cirugía primaria o posterior a una cirugía neoadyuvante. El otro escenario que tenemos es en identificar aquellos casos que pueden ser citorreducibles, ya sea por el abordaje mismo de la cirugía de invasión mínima como por una cirugía abierta. Hablando propiamente de la cirugía de invasión mínima, se dice que se aprovechan las ventajas que da la presión del gas a nivel intraabdominal, ayudándonos a disecar este tejido laxo y obviamente la separación de los espacios y de los tejidos y órganos es mucho mejor, más preciso y menos sangrado. Nos permite obviamente ver la extensión de la enfermedad y su resecabilidad cuando pueda ser llevada a cabo por mínima invasión, siempre y cuando obviamente tenemos que tener en cuenta que uno, o sea, el equipo médico, obviamente se encuentre preparado para esto. Y vamos a ver, por ejemplo, esta evaluación. Esta evaluación nos permite ver zonas de difícil acceso o que meritarían una gran incisión, o sea, extensa, para ver a ambos semidiafragmas, ver el hígado, la cápsula, el diafragma del lado derecho, vemos las asas intestinales, vemos el diafragma del lado izquierdo y obviamente, pues esto puede verse simplemente por estas pequeñas incisiones que se hacen por la cirugía de invasión mínima. Podemos ver hasta la pelvis, donde logran verse el líquido de ascitis, las masas tumorales. Incluso muchas veces pueden reducirse, como ya lo vimos, por este abordaje. Incluso se pueden realizar linfadenectomías. Si ustedes pueden ver, pues obviamente lo nítido, lo realmente tan accesible que se hace después de este tipo de abordajes donde tenemos una magnífica visión y puede desde hacerse una linfadenectomía, una histerectomía o lo que fuese necesario, ¿de acuerdo? Obviamente, incluso aquí se pone una imagen del libro que puede desarrollarse por este abordaje porque nos permite la forma de exposición que nos da la cirugía de invasión mínima. O incluso vamos a hacer una linfadenectomía paraórtica si fuera el caso. Podemos ver esto tan nítido que a veces en cirugía abierta es difícil de lograr de ver tan detalladamente. Y veamos, esta es la pieza. A veces, obviamente, cuando la saca uno y la ve, dice, pues era algo muy, muy pequeño porque, pues a veces la cámara no la magnifica y pareciera que sí son grandes, grandes lesiones. Por el otro lado, ahora vamos a hablar de la cirugía primaria y tratar de identificar aquellos que no son citorreducibles. En este caso, no son citorreducibles por la extensión de la enfermedad eh, y adherencias que tienen a nivel del ilio y las asas intestinales. Aquí podemos ver la gran cantidad de enfermedad a nivel subdiafragmático derecho y obviamente vamos a ver ahora las adherencias que se forman entre el intestino, la pared abdominal y el tumor. Esto obviamente descarta a un paciente para llevarlo a una citorreacción primaria. Este es un ejemplo también de una enfermedad que está con un extenso involucro de asas intestinales. Obviamente vemos aquí las lesiones, los tumores ováricos y cómo tenemos el peritoneo visceral, las asas intestinales con tumor, lo cual obviamente evita que se lleve a cabo una cirugía abierta
y con esto retrasar el manejo de esta enfermedad que se encuentra tan avanzada. También vemos ambos, el diafragma, ambos lados, y también a nivel de las asas seguimos viendo, a nivel del peritoneo del lado izquierdo, ligamento redondo. O sea, la verdad es que es una visión muy clara que nos hace ver esto. Y para estos casos se utiliza en cáncer de ovario específicamente el puntaje que se llama de Fagotti y que va de acuerdo a cada uno de estos parámetros que tenemos en la tabla, en la cual cada uno de los criterios nos vienen dando un puntaje y debe de tener un score menor de 8. Aquí sabemos que obviamente una contraindicación absoluta es la infiltración del mesenterio. Entonces, esta es una de las ventajas que nos da la cirugía de invasión mínima. Asimismo, tenemos aquí unas imágenes de lado izquierdo, lo que es normal y lo que se ve infiltrado, mesenterio e intestino. Estos son ejemplos de cómo se verían. Obviamente, también tenemos ambos diafragmas normales y por este lado con enfermedad. También tenemos en este caso, pues enfermedad peritoneal, el mental cake, y en este caso puse un ejemplo de lo mental cake porque realmente, pues eso es lo que se ve, lo que se forma en el epiplón, un gran plastrón tumoral que es muchas veces se ha encontrado en este tipo de carcinomatosis. A nivel hepático, obviamente a nivel también del estómago, lo que es la curvatura menor. Y también ahora vamos a ver, posterior a la adyuvancia, el papel de la cirugía de invasión mínima para valorar la citorreducción. Vamos a ver que una vez revisada la cavidad abdominal, y detectada la extensión de la enfermedad, se determina si es necesario hacer la conversión a cirugía abierta para citorreducir o si es factible por el abordaje de mínima invasión. También tenemos que obviamente otro ejemplo donde en algunas personas que han recibido este manejo de quimioterapia neoadyuvante, la citorreducción de intervalo puede ser llevada mediante cirugía de invasión mínima por la respuesta tan importante que tuvo en este caso a la cirugía o al manejo neoadyuvante. Entonces, pues al hacer este abordaje de mínima invasión tan extendido, sale la siguiente pregunta. ¿Será el tiempo de un estudio randomizado? Y bueno, antes de decidir si vamos a hacer eh, este tipo de procedimientos, debemos de cuestionar lo siguiente. Primero, la respuesta en el cáncer de ovario se debe evaluar clínica por marcador tumoral y por imagen. Lo recomendable es también que se haga siempre una evaluación multidisciplinaria y para el abordaje pensar y preguntarnos, ¿se tiene todo el equipo humano y material para realizarlo por mínima invasión? Y bueno, posterior a esto, pues es cuando se tiene que decidir en cómo lo vamos a hacer, abierto o por mínima invasión. Ahora, hablando propiamente de la carcinomatosis de cáncer de ovario. Pues a través del tiempo se han realizado varios ensayos en un intento de aclarar el papel del HIPEC para el tratamiento de cáncer de ovario, tanto en el entorno primario como en el manejo neoadyuvante, como también en el recurrente. Obviamente, según la literatura, pues sí se puede utilizar tanto en la cirugía primaria como en la cirugía de intervalo. Recordemos también nuevamente que esto no puede considerarse todavía como un estándar de manejo. A pesar de que se han alcanzado en otras neoplasias avances muy importantes, tanto en su detección temprana y o manejo a largo plazo e incluso curativo, en el cáncer de ovario aún en los países más desarrollados
no se ha logrado incrementar la supervivencia, debido a los subtipos también con los que se cuentan, por lo que cada subtipo tendrá diferentes respuestas y comportamientos a los tratamientos, además de que los vamos a encontrar en etapas más avanzadas, debidos a, como ya lo hemos comentado, a su presentación clínica, que suele ser muy indolente. Varios tipos histológicos, como lo podemos ver, se han reportado que difieren no solamente en sus características microambientales, sino también moleculares, pronósticas de respuestas, así como, algo muy importante, en patrones de presentación clínica. Y bueno, obviamente, en este manejo se ha ido evolucionando. Hay diferentes momentos de esta enfermedad, en el manejo de esta enfermedad, que han pasado por el papel de una citorreducción óptima, manejo neoadyuvante, manejo adyuvante, manejo con antiangiogénicos, inhibidores PARP, así también como el HIPE, como lo vemos en esta diapositiva. Necesitamos evolucionar también para pasar a un tratamiento, de un tratamiento para todos los casos, a una terapia que sea de más precisa y adaptada para cada paciente. Hablando propiamente de lo que qué es el HIPEC, pues bueno, el HIPEC es la quimioterapia intraperitoneal con hipertermia que se hace posterior a una edificación. Cada neoplasia tiene un eh, diferente índice de carcinomatosis que nos permite llevar o no a cabo este procedimiento de quimioterapia intraperitoneal con hipertermia, y que obviamente de acuerdo a cada una de las patologías se va a obtener un puntaje que es la que nos va a permitir o no a llevar una cirugía citorreductiva o citorreductora para administrarle la quimioterapia intraperitoneal, la cual se va a administrar a más de 41 grados y menos de 43, porque ya está demostrado que si es menos de 41 no va a tener los efectos que se buscan con la hipertermia, y más de 43 no van a ser más efectivo, pero sí tiene más morbilidad. Y esto, pues bueno, esta idea de la perfusión intraperitoneal surge desde los años 80, donde el doctor John Spratt fue quien planteó desde ese momento lo que se llama el sistema de perfusión peritoneal con hipertermia. Obviamente, este abordaje no es nuevo, como podemos ver aquí desde los 55, ya se ensayaba quimioterapia peritoneal con mostaza nitrogenada. Este abordaje de quimioterapia intraperitoneal tiene más de 50 años, vamos por los 70, que empezó a estudiarse, y fue obviamente Sugar Baker en los Estados Unidos, Gili lo hizo en Europa, y Fujimoto y Koga fueron los que lo hicieron en el Oriente. Y esto pues ha tenido momentos diferentes y que se tienen que hacer notar que cambiaron el curso y le dieron el impulso a este procedimiento. Obviamente empezando por el doctor Spratt, que fue el que empezó con esta idea de lo que es la perfusión. Posterior a esto fue el doctor Sugar Baker, que en el 85 sugiere lo de los estudios randomizados de la quimioterapia intraperitoneal. En el 95 describe las peritenectomías, pero no es hasta el 2002 donde el doctor Zoetmulder publica el primer estudio randomizado en cáncer colorectal, donde demostró la superioridad de la quimioterapia interperitoneal a solamente manejo sistémico. Bien, pero ¿qué es lo que hace que esto, por qué la hipertermia? Porque si bien sabemos, en ovario se aplicaba quimioterapia intraperitoneal que fue abandonada por todas las complicaciones que se tenían del catéter, el dolor, y además de que eran muchas sesiones. En este caso tenemos que el HIPEC es una sola exposición, y dentro de las ventajas que se tienen es obvio que pues es un contacto directo con el tumor,
no existe la barrera del peritoneo, porque sabemos que el peritoneo, así como no permite que entren fácilmente las enfermedades, tampoco permite que perfundan los medicamentos. Y por otro lado, también se le confiere este efecto, pues, de lavado. De hecho, hay gente que solamente ha hecho, sin quimioterapia, solamente ha hecho lavados. Pero bueno, estas son otras formas. También lo que hace la hipertermia es aumentar la permeabilidad de la célula y con esto favorece el choque de calor y va a causar cambios a nivel metabólico de la respiración celular que va a condicionar y favorecer lo que es la apoptosis, es decir, la muerte, cosa que no pasa, y esto ya está demostrado con las células normales. Entonces, estos cambios son dados por las características que tienen las células tumorales. Esto, además de también es importante recalcar que en el HIPEC se aplican concentraciones altas de quimioterapia que no serían toleradas a nivel esto, intravenoso. Obviamente también más cambios que se tienen es que de mejorar la penetración de la droga, inhibe la angiogénesis, perdón, y eh, pues lleva también el manejo como una terapia local. En los ochentas, el doctor Sugar Baker describe lo que son las peritoneectomías y tal vez su legado más importante es el índice de carcinomatosis. Existen varios índices para su medición, pero el más usado indiscutiblemente es el del doctor y se ha demostrado, por ejemplo, para cáncer colorectal que deberían tener menos de 20 y en ovario se considera, dependiendo de la histología, si tienes una histología de alto grado, tienes que disminuirlo a la mitad y si es una histología que es mucinosa, puede llevarse a cabo con estos. Estos son algo de las cosas que todavía no se encuentran perfectamente delimitadas. Todavía los índices han estado cambiando. Entonces, una vez que se tiene toda esta información, eh, debemos realizar los factores, tanto también, obviamente, del estado funcional del paciente, su enfermedad, su comportamiento, obviamente, de este biológico de esta enfermedad. Asimismo, ¿cuál será el impacto de esta decisión que estamos tomando al proponerle el HIPEC? Y hay una cosa interesante que tenemos que saber. ¿Por qué se tiene que tomar decisión de hacer más intervención sobre el peritoneo? Una es por la diseminación que tiene el ovario, pero además se ha encontrado y se han reportado estudios que aún de peritoneo que aparentemente es sano, posterior a quimioterapia neoadyuvante, y se ha visto que se encuentra enfermedad no solamente en el peritoneo, sino también en un tercio hay enfermedad microscópica alrededor de los nódulos tumorales, lo que nos obliga obviamente a pensar en un manejo del peritoneo, pues obviamente ante estos escenarios. Obviamente, vamos a ver que la quimioterapia intraperitoneal tiene las ventajas que habíamos comentado, eh, que obviamente la quimioterapia interperitoneal normotémica, pues se abandonó por las complicaciones que, como ya comentamos, habían desarrollado los pacientes, lo cual estas discrepancias han iniciado un debate, obviamente, en este tipo de manejos, porque, pues, obviamente hay resistencia al cambio y lo que ha obstaculizado lo que es el desarrollo de la quimioterapia intraperitoneal. Pues obviamente debemos de hacer terapias más novedosas,
más tolerables a lo que es la quimioterapia solamente intraperitoneal, y esto obviamente lo confiere el HIPEC, porque esto lo haces en un solo evento, se hace con el paciente obviamente anestesiado, y vamos a ver ahorita los estudios que han reportado resultados que nos prolongan la supervivencia. Y bueno, esta tabla nos presenta los principales estudios que abordan el papel del HIPEC en el tratamiento del cáncer de ovario. Uno de los principales es el doctor Marcelo Deraco, que fue un estudio prospectivo, pero obviamente esto no lo descalifica porque pues sí tenía la visión de ver y manejar lo que ya tenemos recientemente reportado, que aunque aparentemente el peritoneo está sano, sí se puede encontrar enfermedad microscópica. Los otros tres estudios tienen un diseño similar, son aleatorizados, y estos pues van a comparar los brazos donde se utiliza principalmente cisplatino como terapia neoadyuvante, que puede ser seguido o no con HIPEC, más citorreducción. Ahorita vamos a hablar de estos. Estos son los estudios más importantes de cáncer de ovario recurrente. Y para que veamos, lejos de estar disminuyendo, pues tenemos un montón de estudios y debemos estar orgullosos porque aquí está participando México con la doctora Rosa Salcedo, que está llevando un estudio prospectivo y aleatorizado, y esperemos ver qué resultados tiene. Bien, vamos a ver primero cuál el HIPEC, cuál es su papel en cáncer de ovario avanzado durante el tratamiento primario. Y para esto, pues vamos a ver que tenemos un estudio, uno de los estudios más grandes que hay, que publicó el doctor Lee y que fueron reclutados 584 pacientes. Es un estudio retrospectivo de corte, 7 años. En este estudio se llevó a cabo el abordaje terapéutico de peritonectomía o cirugía citorreductiva con HIPEC, en la cual demostraron que había una mejor, obviamente, sobrevida. Y eh, en este estudio, la sobrevida, el único problema que se tiene, pues que es un estudio retrospectivo. Pero aquí viene otro estudio. El doctor Lim también aleatorizó 184 pacientes, en la cual, si nosotros analizamos los primeros reportes, donde el reporte era el objetivo era revisar la sobrevida, pues salieron negativos. Sin embargo, como sucede en muchos de los estudios, vamos a ver un poquito más adelante, le hicieron una revisión a los casos que sí tuvieron beneficio. Pero para empezar, tenemos que tomar en cuenta que este estudio obviamente no logró su objetivo y no demostró diferencias en la aplicación o no del GPEC. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron un subanálisis. Y en este subanálisis, obviamente, salió que los pacientes que recibieron quimioterapia adyuvante eran el grupo que salían y se beneficiaban de una mejor sobrevida. Aquí tenemos entonces un ensayo que es posible que este se nos llegue a dar un poco de luz, que se llama el ensayo OBIPEC, que comenzó en enero del 2020 y se prevé que tengamos para el 2026 ya uno de los primeros análisis. Sin embargo, debemos de ver que para detectar una diferencia en esta secuencia se requieren que al menos tengamos 200 eventos de supervivencia general, que obviamente pues eso es un tamaño de muestra muy importante para poder demostrar esto.
y se ha calculado que se necesitan un poco más de 500 pacientes, 538 para ser más precisos, para llevar a cabo este ensayo. Tenemos aquí esto. Ok. Entonces, pues en este momento podemos decir, hay muchos más estudios, pero la mayoría de los estudios son cortes de caso, estudios retrospectivos, y no son estudios que hayan sido registrados, prospectivos, aleatorizados. Por lo tanto, se dice que no hay un estudio todavía bien diseñado que use su forma, que justifique su forma, su tratamiento de forma estándar posterior a la cirugía primaria, por lo que debemos esperar a que se publiquen algunos de los estudios que están corriendo. Por el otro lado, vamos a ver cuál es el papel del HIPEL en el cáncer avanzado de ovario. Y vamos a ver, en este caso, en este estudio que fue diseñado, el doctor Cascales, para reclutar durante 48 meses, reclutar 63 pacientes en cada brazo y alcanzar la diferencia que era aproximadamente de un 20%. Sin embargo, como ustedes pueden ver, solamente logró 71 pacientes, 36 con citorreducción y 35 con citorreducción más HIPE. Y esto fue porque no alcanzó la muestra propuesta, y todo fue porque salió el estudio de la doctora Bandriel. Y obviamente también otra de las críticas fue que no se reportaron el uso de bevacizumab, los antiangiogénicos o inhibidores PARP. Y en consonancia con estos datos vienen este estudio que fue por el cual suspendieron el anterior, eh, la doctora Bandriel en el 2018, demostraron que la adición de HIPEC a la cirugía de intervalo en cáncer avanzado, obviamente mejoró el periodo libre de enfermedad entre 3 y 6 meses respectivamente, y la sobrevida global en 11,8 y 7 meses. Pero obviamente también tiene sus críticas, porque como siempre hay críticas. Dijeron que el cálculo del tamaño de la muestra era muy pequeño porque son 245, que la selección de pacientes para neoadjuvancia no queda muy claro cómo se hizo. Además, también comentaron de que son 8 centros. ¿Cómo se seleccionaron esos centros? También algo se argumentó porque hubo quien analizó que tenían diferentes histologías en el grupo. Estas histologías más desfavorables estaban en el grupo solamente de la cirugía. Sin embargo, pues bueno, no deja de ser un estudio. Si no hacemos caso de tantas críticas, obviamente, pues se ha demostrado que esta citorreducción más HIPEC puede llevar un beneficio a los pacientes. Por otro lado, hace un año, el doctor Aronson, que es básicamente el mismo grupo de la doctora Bandriel, presenta estos resultados donde actualizan y confirman el beneficio a largo plazo del HIPEC en los pacientes con cáncer epitelial de ovario que fueron sometidos a citorreducción de intervalo y aplicación de HIPEC. Aquí puse con rojo lo que son las sobrevidas, porque sí es evidente. A 5 años, 36 contra 19, y a 10 años fue 10 contra 16. Es algo, pues, obviamente no tan fácil de alcanzar. De tal manera que obviamente tenemos que ver que durante eh, la cirugía de intervalo, pues se considera que se tiene la evidencia y que deberíamos empezar por seleccionar los pacientes utilizando el protocolo, es decir, las dosis y los fármacos que están reportados con la doctora Bandriel y el doctor Aronson. Y obviamente algo muy importante, que se deben ofrecer en centros que sepan administrarlo.
la pregunta es, ¿será necesario hacer más estudios? Probablemente sí se requieran porque sabemos que han salido nueva terapia como lo es la antiangiogénica, los inhibidores PARP, y saber cómo se va, cuál va a ser el beneficio de agregarlas, de si estas pueden superar, igualar o superar al HIPEC o si ambas pueden hacer sinergia, siempre y cuando obviamente considerando pues lo que es el acceso y las limitaciones por el costo de estas terapias. Y bueno, vamos a hablar también de cuál es el papel en cáncer de ovario en la recurrencia. Y en este caso, vamos a tener uno de los artículos del doctor Spiliotis desde el 2015. Presentó el primer ensayo clínico controlado, aleatorizado, obviamente fase 3 con 120 pacientes, en los cuales los resultados indicaron que tanto la sobrevida global media era de 26 contra 3, es decir, prácticamente lo doble, con una P estadísticamente significativa. La sobrevida a 3 años era del 75 frente al 18%. Mejoraron significativamente estos números después de la citorreducción y HIPEC frente a la cirugía sola. Este estudio también destacó que la citorreducción óptima, obviamente, es un factor que es independiente para tener una sobrevida global grande. Además, en el grupo de HIPEC se logró una sobrevida global media en aquellos similar tanto para la enfermedad sensible al platino como para la resistente, lo que puede llevar a la conclusión de que la adición o sugerir, pues no la conclusión, sugerir que la adición del HIPEC va a eliminar la barrera o el efecto perjudicial de lo que es la resistencia al platino. Sin embargo, pues obviamente aquí vienen los peros otra vez. Tuvo muchas cartas, tuvo críticas, como aquello de que no se describió el análisis estadístico, que tuvo diferentes periodos de observación, que se reportaron supervivencias medias después de 8 años de incluir pacientes, y algo muy interesante, dos revisores externos no encontraron las diferencias reportadas por dos métodos diferentes, es decir, pareciera que pues no supieron cómo sacaron estos números. Incluso lo que más se le criticó al doctor es que no hubieran registrado este estudio. Al parecer, el doctor no respondió a ninguno de todos estos cuestionamientos, lo cual pues hizo obviamente más dudoso este estudio. Sin embargo, pues ahí está reportado. Bien. Por el contrario, ahora vamos a ver en este mismo escenario un estudio fase 2 que es más recientemente realizado por el doctor Sivanovic, no demostró ninguna diferencia o ventaja de hacer HIPEC más comparativa de HIPEC más citorreducción frente a citorreducción sola, solo en lo que respecta a la sobrevida global y sobrevida eh, libre de enfermedad. Este de estudio demostró que el HIPEC solamente con carboplatino fue bien tolerado, pero no resultó ser superior en resultados clínicos. Entonces, pues este estudio no encontró diferencia para el HIPEC, cosa que sí reportó el doctor Spiliotis. Y basta decir, obviamente, que este estudio fue hecho en uno de los centros de Estados Unidos que más HIPEC hace. Entonces, pues aquí tenemos dos estudios contradictorios, de tal manera que seguiremos esperando otros estudios, pero también tenemos aquí otro caso de pacientes con cáncer, el estudio CHIPOR, que es el caso de pacientes con cáncer epitelio de ovario, en el cual se incorporó, obviamente también es un fase 3 y fue multicéntrico. Aquí participaron 31 centros. También ahí vamos a tener
una serie de discrepancias o críticas porque pues son muchos centros y obviamente muchas participaciones y ahorita vamos a ver por qué. Y en él se inscribieron 415 pacientes y se trataron de ver aquellos pacientes que fueran sensibles al platino y que tuvieran su primera recaída. Los pacientes recibieron 6 ciclos de quimioterapia basada en platino y taxanos, obviamente, y en algunos fue con beba y otros sin beba, en aquellos que eran susceptibles de una cirugía citorreductora completa. Al final de la quimioterapia, se inscribieron y se aleatorizaron para el HIPEC con esta droga. Es otra cosa importante. Cada uno de todos los estudios que hemos presentado han dado diferentes dosis y tiempos en los que se suministra el HIPEC. Esto, y los resultados demostraron que la supervivencia de los pacientes que tuvieron o fueron sometidos a HIPEC frente a los que no fue de 54 meses frente a 45, es decir, eh, con un intervalo de confianza de hazard radio de 0,69. La sobrevida también libre de enfermedad del peritoneo también aumentó. Y bueno, ¿qué podemos decir de esto? Obviamente, aunque el estudio Chipor, este último que vimos, sale positivo, el cáncer, en el cáncer de ovario, en el escenario recurrente, todavía hay que ser juicioso, no puede usarse como una forma rutinaria o como un manejo estándar. Tenemos que seguir esperando pues, los estudios que están corriendo, que ya vimos que son muchos. Y bueno, esto es por parte de los estudios, pero ¿cuál es el otro problema que tenemos o limitaciones para la utilización del hype? Pues es obviamente que primero la calidad de la cirugía. Ahorita vamos a ver la curva que se requiere para que superemos primero la morbilidad, después se mejore la citorreducción, después se mejore y se impacte en el paciente. Esa es una. Calidad de la cirugía que va a ser dada por el número de casos. Segundo, tenemos, como lo vimos en estos estudios, unos usan 100, otros usan 50, 75 por metro cuadrado y obviamente también va a influir cuánto tiempo lo ponen. Hay algunos que lo ponen 30, 60 o 90 minutos. También el manejo peroperatorio. Entonces, es obvio que estas son algunas de las limitaciones que se tienen para poder comparar los estudios y poder tener buenos resultados. El hyper lo que lo ha limitado también, además de que es una cirugía larga, son en etapas muy avanzadas que generalmente no se van a tener buenos resultados, que son pocos casos los que son candidatos. Y bueno, esos son algunas y son cirugías tediosas. Esos son algunos solamente de los casos. Y pues también que no sabemos qué es lo que funciona. Es el platino, la driamicina, las dosis de los fármacos. Sabemos que la hipertermia produce ciertos cambios, perdón, y favorece lo que es la penetración de la quimioterapia e induce la apoptosis. Pero tampoco sabemos si solamente son estos dos o también la aplicación temprana de la quimioterapia en el quirófano y obviamente si todo esto, además de la mayor citorreducción que tiende a hacerse cuando le hacemos peritonectomías, los cuales obviamente que sabemos que el factor más importante en ovario es la citorreducción completa. Entonces, vamos a ver que tenemos que ver, además, que para que vayamos disminuyendo lo que es la, la curva, existen diferentes publicaciones, pero dicen que con 50 casos
apenas empieza a disminuir lo que es la morbilidad. Y eh, cuando tienes ya 90 va a mejorar la supervivencia. Pero cuando ya llegas a 126 o 140 casos, obviamente, pues pareciera que ya estás haciendo una citorreducción óptima y que todo esto va a ir mejorando. Existen también reportes que dicen que cuando un centro inicia este tipo de programas, es muy importante que sean mentorizados o sean ayudados por gente que lleve más de 100 casos, que no es fácil alcanzarlos, pero que finalmente eso te da un poco de experiencia para poder bajar la morbimortalidad y complicaciones que se tienen en este tipo de procedimientos en los primeros casos, sobre todo, y que van a disminuir si se tienen a un mentor o a un tutor. Pero ¿qué es lo que dicen las guías? Las guías internacionales, pues bueno, aunque no lo ponen, en este caso la NSCN, lo recomienda, por ejemplo, para aquellos que responden o están estables, es decir, posterior a 4 o 6 ciclos de quimioterapia, es recomendable o puede ser considerado ofrecer HIPEC en cirugías de intervalo. Y obviamente, pues esto seguramente nos va a dar más números, pero debemos de entender que esto, el HIPEC, es un procedimiento que requiere mucho entrenamiento, mucho tiempo para poder, primero, disminuir la morbimortalidad, complicaciones, mejorar la citorreducción y poder darle los beneficios que las personas que han hecho los estudios y que tienen muchos casos han publicado en sus artículos. Y bueno, pues para terminar, tenemos que decir que obviamente, pues el uso de esta terapia debe ser basado siempre en evidencia, que debemos de tener siempre un equipo multidisciplinario, que no es solamente de ganas esporádicas de hacerlo. Debemos de tratar de protocolizar y estandarizar qué fármaco, qué dosis y qué tiempo, y no estar cambiando porque pues obviamente no tuve el fármaco, le puse menos tiempo, la dosis fue mayor o fue menor, porque entonces vamos a seguir teniendo todavía resultados pues muy diferentes. Y debemos recordar pues que es una opción de tratamiento, no es una cura. Va a ayudar a tener mejor sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. A menos de que sean etapas muy tempranas, podemos pensar que pudiera curarse. En la cirugía de intervalo, como lo vimos, es donde se tiene evidencia que tiene ciertas críticas, pero que finalmente viene siendo la única evidencia de los pocos artículos que se tienen que nos da, digamos, el respaldo que se requiere para llevar a cabo una cirugía citorreductora y ofrecer el HIPEC. En cualquiera de los otros escenarios, es decir, en recurrencia o en cirugía inicial, no debe de perderse de vista que debe de hacerse bajo un contexto de ensayos clínicos. Y también, por si fuera poco, pues obviamente no debemos olvidar, pues que siguen saliendo nuevos fármacos y que es necesario, pues, integrarlos para saber si hay que combinarlos, si van a sinergizar o van a sustituir a este tratamiento en cuanto a resultados. Lo mejor es que todo se haga en base a un contexto de ensayo clínico para que podamos tener resultados robustos y que sean de mejoría para el paciente. Muchas gracias.